Buenos días, señorías. Con su permiso, señor presidente. Hoy hablamos del vino y cuando en Castilla-La Mancha hablamos del vino, pues no hablamos de un producto cualquiera, como ha dicho el señor don Santiago, sino que hablamos de nuestra tierra, hablamos de nuestra historia y hablamos de nuestras raíces más profundas. Hablamos de más de 79.000 familias que viven de la viña y que llevan generaciones trabajando en un sector que produce casi la mitad del vino de toda España y que convierte a nuestra región en la mayor superficie vitivinícola del mundo. El vino no es solo economía, sino que es cultura, es paisaje, es identidad. Y sin el viñedo, pues Castilla-La Mancha no sería la misma. Y por eso lo que está en juego en este debate no son solo cifras abstractas, sino el futuro de nuestros pueblos y de nuestro campo. Señorías, la realidad es que nuestros viticultores están asfixiados y lo dicen ellos mismos. Los precios en origen no cubren los costes de producción. La ley de cadena alimentaria, que debería cumplirse, no se cumple y el Gobierno pues, mantiene una posición de pasividad. Por ejemplo, en la vendimia reciente, pues en Castilla-La Mancha, los precios han oscilado entre 0,36 euros kilo y 0,017 en los blancos y en los tintos pues han oscilado entre 0,020 y 0,018. Estos precios pues, contrastan brutalmente con el verdadero coste de producción, que es lo que le cuesta al agricultor producir cada kilo de uva. Un estudio de Asaja de Castilla-La Mancha pues, sitúa estos costes medios en algunas variedades entre el 0,33 euros kilo y 0,27 euros. Como ven, pues es una realidad aplastante que los costes de producción superan con creces el precio que se le paga finalmente al agricultor. Así que es una realidad aplastante. Y a este expolio, porque sin duda es un expolio, se suma otro problema estructural, que es la sobreproducción sin una estrategia de mercado. No hay planificación, no hay regulación seria. Un año tras otro, no es el caso de este año, pero un año tras otro muchas veces se baten récords en producción de volúmenes, pero sin una capacidad para colocar el producto en condiciones justas precisamente para el agricultor. Y mientras otros países promocionan y defienden sus vinos con fuerza, Castilla-La Mancha pues sigue siendo tratada como el patio trasero productor de graneles baratos del mundo. En el año 2023 y 2024 nuestras exportaciones de vino pues, y de mosto superaron 900 millones de euros y llegamos a más de 140 países. Pero, sin embargo, los viticultores siguen arruinándose. Esta es la realidad. ¿De qué sirve presumir de récord de exportaciones si no se traduce en dignidad para los agricultores? Si finalmente están gritando, pidiendo auxilio y al final van a terminar con sus explotaciones, van a terminar desapareciendo, van a desaparecer en definitiva también esas exportaciones de las que se está haciendo ahora mismo gala. Desde Vox lo decimos claro, el futuro del sector vitivinícola está en grave riesgo y no puede haber futuro en el campo si no hay rentabilidad para quien lo trabaja. Y la rentabilidad, sin duda, significa precios justos, condiciones de competencia leal y políticas que pongan al productor en el centro. El Partido Socialista en Castilla-La Mancha lleva ya muchos años vendiendo humo. Y digo que vende humo porque siempre está anunciando planes, anuncios, fotos, titulares, pero la realidad, señorías, es que los viticultores siguen abandonados e indefensos. Y el Partido Popular, que ahora pide una comisión que en principio no nos parece mal, durante sus gobiernos, tanto en el que tuvieron aquí en Castilla-La Mancha como en los gobiernos que han estado en el Gobierno de España, tampoco supieron defender el sector frente a Bruselas ni frente a los abusos de la distribución. Y de hecho, siguen ustedes en el Partido Popular y el Partido Socialista abrazando la Agenda 2030, el Pacto Verde y todas esas políticas que están terminando con el sector primario en toda España. Y hablemos claro, lo tenemos que decir claro, las imposiciones ecologistas de Bruselas están asumidas con un entusiasmo, nos parece a nosotros, servil por el Partido Socialista de
Pedro Sánchez, por el Partido Socialista de Emiliano García Paje, que es el mismo Partido Socialista, e incluso por el Partido Popular, están asfixiando a los agricultores y a los ganaderos de toda España. Limitaciones fitosanitarias, burocracia, requisitos medioambientales absurdos, todo para contentar, ¿para quién? ¿Para contentar a quién? A burócratas, a ecologistas, a lobbies verdes, pero sin pensar en lo verdaderamente importante que es nuestro compañero, el que tenemos al lado, nuestro agricultor y el productor. Y ello se suma que se permite encima la entrada de productos extracomunitarios que vienen a un menor precio y sin esos controles que se exigen aquí. Y eso, pues como les digo, es una competencia desleal que ustedes están apoyando, el Partido Popular y el Partido Socialista. Señorías, Castilla-La Mancha no puede conformarse con ser una región productora barata al servicio de otros. Nuestro vino es de calidad. Tenemos denominaciones de origen reconocidas, tenemos historia, tenemos tradición y lo que falta sin duda es voluntad política para protegerlo. Y por eso, en este debate, desde Vox, queremos dejar clara una idea, que si no defendemos al viticultor, si no le damos alternativas, pues no habrá futuro para el viñedo ni para nuestros pueblos. Y lo que está en juego en este desgobierno del Partido Socialista es si vamos a seguir siendo una tierra de agricultores orgullosos de su trabajo o si vamos a convertirnos en un desierto de viñas abandonadas, de pueblos vacíos y de jóvenes que no tienen la posibilidad de desarrollar un proyecto vital pleno en su tierra. Y miren, en España están en riesgo de abandono y de arranque más de 95.000 hectáreas de viñedo, lo que supone un 10% de la superficie total nacional. ¿Y por qué está en riesgo de abandono o de arranque esta? Pues precisamente por la falta de medidas de control de potencial productivo y por la ausencia de incentivos estatales y regionales para una verdadera reestructuración del viñedo. ¿Saben cuántas hectáreas se han arrancado de viña en los últimos 25 años en España? 25.000 hectáreas. ¿Y qué ha hecho el Gobierno de España o el Gobierno regional? Nada. No ha hecho absolutamente nada. Y mientras que en España no se hace nada, en Europa otros países que se enfrentan a problemas similares, muy parecidos a los que nos enfrentamos aquí, pues han adoptado planes activos de arranque. Y, por ejemplo, pongo el ejemplo de Francia, ya se lo he dicho más veces, señor consejero, han aprobado arrancar 30.000 hectáreas con ayudas de hasta 4.000 euros por hectárea, sobre todo para equilibrar la oferta y la demanda y, a su vez, permitir que esos agricultores que se acogen a ese arranque pues puedan cambiar de cultivo y puedan permanecer en las zonas rurales generando esa economía local. Otro ejemplo también de otra de las regiones pues es Burdeos. Ahí se ha llegado a pagar hasta 6.000 euros por hectárea. ¿Qué les quiero decir con esto? Pues que tampoco hace falta inventar, simplemente hay que fijarse en aquello que lo están haciendo bien, que les está dando resultado y hacer algo parecido. Pero claro, para eso sin duda hay que tener voluntad política y ustedes aquí pues no la tienen. Y precisamente es por ello por lo que la propuesta de crear una comisión de estudio sobre la situación del futuro del sector vitivinícola en Castilla-La Mancha, en el seno precisamente de estas Cortes Regionales de Castilla-La Mancha, a primera vista puede parecer una buena idea, pero señorías, los agricultores no necesitan más estudio ni necesitan más comisión ni más organismos, lo que necesitan son soluciones. Y permítanme, señorías del Partido Popular, señalar algunos inconvenientes claros que nosotros apreciamos en su propuesta. Por ejemplo, la primera puede suponer sin duda una pérdida de tiempo. Mientras que aquí se alargan los debates y se redactan informes, los precios siguen hundiéndose en el sector y cientos de familias no llegan a final de mes. Y si se constituye la comisión, si se llega a constituir, las conclusiones a las que podría llegar probablemente tardaría muchos meses y en realidad no dejaría de ser un documento sin un efecto práctico inmediato. Por eso tampoco lo vemos, consideramos que es un problema. Otro de los aspectos también a destacar es que ya existe una información suficiente. Existe una información suficiente, hay estudios de costes de producción de Asaja y de cooperativas, de la propia consejería, de las interprofesionales del vino y o sea, los datos no nos faltan, lo que falta, como he dicho antes, es voluntad política para aplicarlos. Otro aspecto también es que no deja de ser un instrumento de escaparate político. Estas comisiones, pues como saben ustedes, muchas veces acaban convertidas en
un foro de titulares y de declaraciones grandilocuentes, pero que no se concretan en medidas concretas, sino sirven más para lavar la imagen de quien está fallando que para defender realmente al sector. También suponen un coste de oportunidad. Cada hora que se dedique a esa comisión pues es una hora menos dedicada a legislar, a exigir medidas urgentes, a precios justos, a destilaciones de crisis, a regulación de mercado o al freno de la competencia desleal. Y, por último, pues históricamente pues son ineficaces. ¿Cuántas comisiones han constituido en el seno de estas Cortes regionales y realmente para qué han servido? Por eso, señorías, desde Vox lo decimos claro, no queremos más humo, queremos soluciones ya. Lo que necesita el viticultor es que se cumpla la ley de cadena alimentaria, que no se le pague la uva por debajo de los costes, que se defienda el vino manchego en Bruselas y que se acabe con ese dumping de países extracomunitarios. En Vox siempre estaremos al lado de quienes trabajan la tierra, no para prometer titulares como hacen ustedes, sino para exigir soluciones, porque defender el vino es defender nuestros pueblos, es defender nuestra vida, nuestra forma de vida y, sin duda, es defender el futuro de nuestra región y del resto de España. Nada más por ahora y muchas gracias. Con su permiso, señora presidenta. Bueno, aquí parece, después de la intervención del diputado del Partido Socialista, que todo va fenomenal. O sea, los agricultores están encantados con ustedes, el sector vitivinícola funciona fenomenal, las explotaciones agrícolas van como un tiro y les pagan una cantidad de uva como para reinvertir y ampliar la producción. Vamos a ver, por favor, es insultar al sector primario de Castilla-La Mancha y al conjunto de España, por favor. Ya se lo he dicho, no sé si no me ha escuchado en mi primera intervención, pero se lo vuelvo a repetir. El Partido Socialista, en especial en Castilla-La Mancha, lo único que hace es anuncios, vende humo, hace anuncios, planes que no funcionan absolutamente para nada. Y la realidad, señorías, es que los viticultores de Castilla-La Mancha sienten un abandono real y una indefensión y una frustración ante la situación de los precios cuando llevan la uva a las bodegas y la cantidad de dinero que se les paga por ella, después de un esfuerzo de todo un año que sin duda no es en absoluto recompensado. ¿Y saben cuál es también la realidad en España y sobre todo en Castilla-La Mancha? Que llevamos décadas de bipartidismo y, por lo tanto, el Partido Popular y el Partido Socialista son los responsables de la situación que precisamente padecemos ahora mismo, porque son ustedes los que, de forma conjunta, están votando en Europa las mismas políticas que están hundiendo al sector primario español. Ustedes votan la Agenda 2030, abrazan el Pacto Verde Europeo, la Ley de la Restauración de la Naturaleza y todo ello políticas ideológicas que han declarado la guerra al sector primario español, imponiendo un exceso de normativas, de burocracias, de costes, de desprotección, de carga fiscal y que encima permiten la entrada de productos extranjeros más baratos y, por cierto, de peor calidad, también porque son de peor calidad y sin las mismas exigencias que hacen una competencia absolutamente desleal a nuestros agricultores. Esta es la realidad y no la que usted ha expuesto aquí. La realidad es que son ustedes los responsables. Por eso, desde Vox reclamamos unas medidas que sean claras y firmes. Reclamamos un cumplimiento efectivo de la ley de cadena alimentaria, no más uva por debajo de los costes, un refuerzo de la promoción internacional con marca Castilla-La Mancha para dejar de ser el granalero de Europa, una destilación de crisis y medidas de regulación de mercado financiadas adecuadamente, porque no se están financiando adecuadamente para evitar el hundimiento de los precios en campañas de excedente. También la defensa del sector frente a Bruselas, porque ustedes no la defienden ante Bruselas, y sobre todo hay que acabar con esos recortes de la PAC y con las imposiciones ideológicas que están estrangulando a los agricultores. También queremos proteger frente a la competencia desleal a nuestros agricultores, a nuestros productores.
que no pueden venir aquí productos que no cumplen los mismos requisitos fitosanitarios ni los requisitos de producción a competir deslealmente con nuestros agricultores, a los que se está exigiendo un grado de burocracia, un grado de exigencia desorbitado. También pedimos ayudas efectivas a la reestructuración del viñedo, y se lo vuelvo a repetir, señor consejero, en la que se incluyan ayudas al arranque por reinversión en cultivos alternativos. Es una medida que es muy reclamada por gran parte del sector. Y apoyo también, por supuesto, a la incorporación de jóvenes agricultores al viñedo por un relevo generacional de aquellos que quieran seguir dedicándose a ello, porque sin agricultores no habrá ni vino, ni campo, ni futuro. Nada más, muchas gracias.